un tema de un oyente propuesto por Fran Soriano de las mentorías de Game Dev Crafters. Y el tema es la arquitectura del software, por supuesto. Entonces, antes de meternos al meollo, ¿qué es la arquitectura del software? Joder, antes de meternos en el meollo, dices, ¿eh? Y ya directamente vamos al meollo. A mí me gustó una idea que cuando hablábamos entre bambalinas de esto, decía Víctor que lo hiciéramos liviano, ¿no? Que no nos metiéramos en algo extremadamente técnico, que lo hiciéramos para todos los públicos casi, ¿no? Entonces, a ver cómo definimos ahí la arquitectura, para que pueda ser para todos los públicos primero, luego ya si queréis profundizamos un poco más. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Por empezar ahí con entrantes, ¿no? Yo diría que la arquitectura es organizar las diferentes partes de tu aplicación con una serie de criterios para que todo el mundo que participe en ese proyecto sepa dónde poner luego cada cosa, ¿no? Yo lo voy a hacer todavía más para todos los públicos, si me permites. Que es que la arquitectura es como en un edificio lo que ve un águila cuando pasa por arriba volando, ¿no? Esto es lo mismo cuando hacemos software, lo que pasa es que el software no se ve. Tenemos herramientas para que lo podamos ver, pero es la misma idea. Es lo que vería un águila si el software no fuese intangible cuando pasa volando por encima de todo lo que tenemos ahí liado. Esa es la arquitectura. A mí me gusta también algo que a lo mejor es un poco diferente a lo que estáis diciendo vosotros, que es que para mí la arquitectura, aparte de tener esa parte de estructura de lo que, como dice Ricardo, lo que se vería desde arriba, también tiene una filosofía y una razón detrás, ¿no? Que creo que eso es en parte lo que te aporta utilizar la arquitectura o no. Y creo que muchas veces es lo que en menos foco se pone cuando hablamos de arquitectura. Bueno, y por alusiones, Víctor, ¿tú qué dirías que es la arquitectura para todos los públicos? Pues mira, yo voy a usar una definición que me encanta y es la que uso actualmente, que no es mía, que me la dijo Ricardo. No recuerdo si es suya, no sé si... Pero dice que es la analogía de la construcción. Dice, tú tienes un piso y, y estás haciendo reformas, ¿no? Cuando uno cambia la cocina, la hace abierta, tira esta pared o lo que sea, dice, la arquitectura es aquello que no cambia. Creo que es corta, es sucinta y es muy precisa. Me encanta a mí esta definición y yo es la que uso actualmente. Aquello que no cambia. Para mí fue muy transgresora esta definición, como el libro en el que la leí, que es de Barry O'Reilly, y lo leí hace muy poco. Me parece muy guay cómo habla esta persona de software y de sistemas complejos y de todo en general, de arquitectura. Dice que al final, como bien dice Víctor, la arquitectura es cuando haces una reforma lo que no cambia y cuando hacemos código igual. Cuando empezamos a hacer un código y nos vienen problemas que generan cambios, lo que no ha cambiado, ese es el residuo tuyo arquitectónico. Eso es lo que te tienes que plantear, que no ha cambiado, por qué no ha cambiado y hay que protegerlo. ¿Y qué es lo que quieres proteger a futuro? Para que no cambie cuando vengan maldadas. Las paredes maestras, ¿no? Y en palabras de Grady Butch, las decisiones relevantes de diseño. Ya que has dicho diseño, a mí me surge esa duda de qué diferencia hay entonces entre arquitectura y diseño, porque has dicho vamos a diseñar la arquitectura en cierta manera, ¿no? Bueno, yo voy a coger el relevo a Víctor, que yo creo que se va a citar bastante a Grady Butch si no nos contenemos en este programa, porque es nuestro arquitecto por excelencia, creo, en bastantes personas de este podcast. Y Grady Butch dice que toda la arquitectura es diseño, pero no todo el diseño es arquitectura, ¿no? Y creo que con lo que he dicho antes del águila se puede ver claro. Lo que ve el águila es arquitectura. Lo que no ve el águila, pero forma parte del edificio, es el diseño, ¿no? El águila no va a ver dónde está el interruptor que me enciende a mí la luz, pero sí va a ver la estructura general del edificio, las bóvedas, si es una catedral, ¿no? Y va a intuir lo que es. Bueno, no porque es un águila, pero ya me entendéis. Yo permitiré un matiz porque tengo una relación de amor-odio con las analogías constructivas, ¿no? Y esto me lo dijeron a mí hace tiempo por esta idea de que un edificio no está hecho para cambiar. Se hace una vez y no cambia. Entonces, por una de estas cosas del destino, en un momento dado, yo me puse a pensar mucho en esto, en cuál sería una mejor analogía, y me salió una que no es buena, pero a ver si me la cogéis. Es como la Estación Espacial Internacional, que sí que está hecha para cambiar, aunque claramente tiene una arquitectura. Y tiene unas APIs muy concretas, ¿no? Porque la nave rusa encaja igual que la nave americana, y ahí se han puesto de acuerdo en unos protocolos de escotilla.
Poco esta idea de no es genial, pero creo que funciona un poco mejor para ciertas cosas que la analogía de la construcción. De todas formas, diría que es lo mismo que lo que comentabas antes de la reforma, ¿no? O sea, si piensas en el edificio, has hablado de las paredes maestras, las paredes maestras están colocadas para que el edificio se sostenga, ¿no? Para que todo pueda mantenerse. Al final lo que tú haces con las reformas es ir cambiando las salas o las paredes que no son maestras y que se pueden ir tocando e ir rehabitando o reconstruyendo todas las cosas dependiendo de lo que necesites. O sea que creo que encaja muy bien con lo que has dicho antes. Y esto es al final lo que se suele decir muchas veces, que por algo el software se llama software y no hardware. Iba a decir lo mismo, Alejandro, porque además he leído hace poco a Eric Gamma diciendo que cuando se encontró el libro de refactoring se dio cuenta de que ese libro existía para que el software siga siendo soft, que me parece una frase preciosa. Y justo iba por ahí porque yo sé por dónde va Víctor con el tema de las analogías de los edificios. Yo también he leído a mucha gente decir, vamos a dejar de hablar de las analogías de los edificios porque son muy potentes, son muy mnemotécnicas, ¿no? Para cuando empezamos a hablar de arquitectura, pero es que van en líneas totalmente contrarias a lo que queremos con el software. El software no se construye, al menos no se construye por humanos. Se construye automáticamente por la máquina y es prácticamente gratis construirlo, que básicamente es hacer una build, para entendernos, que significa, vaya casualidad, construir. Lo que hacemos es desarrollarlo, crecerlo, ¿no? Lo que hacemos es construir los planos. Entonces la metáfora ahí pierde mucho, mucho, mucho fuelle. Es muy interesante esta diatriba. Y tengo aquí otro concepto que es arquitectura de sistemas. ¿Cómo podemos diferenciar aquí arquitectura de sistemas, arquitectura de software o arquitectura de software es parte de arquitectura de sistemas? En términos de un profesor que tuve yo y alguno de aquí, esta idea de recurrencia, esta idea de ajustar el nivel de zoom de los principios software. Según el nivel al que estoy analizando mi problema, puedo hablar de arquitectura de sistemas, de arquitectura, digamos, de un servicio, de un sistema, o directamente ya dejo de hablar de arquitectura y hablo de diseño de un módulo. Un poco este juego de subir y bajar el nivel de zoom, o al menos es como yo me lo explico. Pues voy a sacar el pimentero. Creo que si solo subes el zoom, que básicamente como veis es la misma metáfora que he dicho yo del águila, ¿no? El águila es el zoom mayor, o lo empiezas a bajar hasta que llegas al nivel de las hormigas o al de las células, ¿no? Creo que te estás moviendo entre más hacia arquitectura o más hacia diseño pormenorizado. Pero hay diferentes dimensiones dentro de lo que es toda la arquitectura de algo. Y ahí encaja muy bien las vistas arquitectónicas, ¿no? El C4 se habla mucho ahora, en el pasado se hablaba de las 4+1, que a mí me gustan mucho más, porque hay, según quien vea el edificio, hay una arquitectura diferente. Es decir, no es lo mismo cuando ve el edificio gente de electricidad, que cuando lo ve gente de fontanería, que cuando lo ve gente que va a visitarlo, que cuando lo ve gente que va a vivir en él. Entonces, creo que sistemas es simplemente una vista diferente del sistema, valga la redundancia. Yo tengo una duda y una pregunta que me gustaría lanzar a ver qué pensáis los demás. Estamos hablando de arquitectura desde el punto de vista, como acabas de mencionar, ¿no? De C4, que yo sí he hecho bastante en el pasado. Y una de las cosas que tiene C4, poniéndolo como ejemplo de diagramado de arquitectura para los que no sepan lo que es, que tiene una especie de zoom, como comentábamos hasta ahora, una de las cosas que no pone énfasis C4 es en la comunicación entre los sistemas. Que creo que es ahí donde sí que está la diferencia entre lo que estamos hablando de arquitectura de sistemas y de una arquitectura de un sistema, concretamente, ¿no? Aunque podemos hacer esa misma analogía y dentro de un mismo sistema evaluar cómo se comunican diferentes componentes y demás, pero sí que creo que es importante que para mí la diferencia entre la arquitectura de sistemas y la de un sistema es que yo estoy intentando ver cómo dichos sistemas se comunican entre sí, no la arquitectura propia de cada uno de ellos solamente. También creo, por cerrar un poco con el tema de sistemas, también creo que hay diferentes intenciones al ver el sistema como la arquitectura de sistemas completos que están colaborando, como decía Manu, ¿no? Comunicándose, pero es totalmente tecnológico, ¿no? Es totalmente tecnológico. Es que va a haber mucha carga, entonces tengo que balancear la carga y voy a poner este elemento aquí que habla con estos y los servidores van a estar de tal manera. Esta perspectiva, para mucha parte del software, no toda, pero para mucha parte del software, no es interesante. Sin embargo, para otra es crítica, ¿no? Por eso digo que el zoom arriba y abajo del águila y la hormiga no entra en esa perspectiva, entra en otra mucho más abstracta, ¿no? De solo comunicarse cosas como muy bien habéis dicho antes, por interfaces, por APIs, como la estación espacial, ¿no? Como enganches de esto mientras funcione,
Cómo está lo demás no me interesa ahora mismo. Pues aquí yo pongo un poco aviso a navegantes, porque lo mismo, bueno, lo mismo no. El aviso es que voy a divagar un poco. Es decir, se estaba hablando de esta idea de que la arquitectura de sistemas, decía Ricardo, de que va muy vamos a ver si esto es escalable, a repartir la carga. Y yo, aparte de eso, muchas cosas que he visto, o todo lo que he visto de arquitectura de sistemas, que ya digo que tampoco yo he visto muchísimo, ¿no? Se centra en general en requisitos no funcionales, de los que estamos hablando. El teorema CAP, de la consistencia, disponibilidad, bla, 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 bla. Y otros tipos de requisitos funcionales, como la seguridad y demás. Esto luego en contraposición con lo que es la arquitectura de software, yo cuando pienso en arquitectura de software o cuando veo que se habla de ello es para el tema de la mantenibilidad en general, es decir, como tú cuando vas a modificar ese sistema que sea fácil hacerlo. Ahí veo como una distinción que no sé si le veis sentido, pero quería comentarlo. Le veo todo el sentido y hasta veo que hay cierto trade-off entre una y la otra. Hay cierta tensión entre la una y la otra, sobre todo al principio de un proyecto, claro. O sea, me parece totalmente legítimo, sí. ¿No os parece feo que una sea arquitectura de software? ¿No es demasiado grande ese nombre? Es como si lo otro no fuera software, ¿no? Pero entiendo que lo que estamos bajando es que arquitectura de sistemas no funcional y arquitectura de software, mantenibilidad y funcional, ¿no? Un poco eso por ahí va cayendo. De hecho, la pregunta que habría que hacerse en realidad es si la mantenibilidad es parte del tema de la arquitectura, porque la arquitectura te ofrece, digamos que lo que te ofrece son atributos o propiedades que quieres que tenga tu código, no solo la mantenibilidad, diría, ¿eh? O sea, por puntualizar. Nos queda para cerrar la Sagrada Trinidad el concepto de patrón arquitectónico, ¿no? O dicho de otra manera, ejemplos como MVC, hexagonal con asteriscos y muchas comillas, arquitectura de DD, si queréis, con más asteriscos y más comillas. Un poco esta idea de que hemos dicho que los símiles de la construcción de edificios no funcionan, pues bueno, voy a usarlo otra vez porque sí que funciona. Un poco esta idea de que cuando uno visualiza un piso que va a albergar a una familia, vamos a decir, de 4 personas, un estándar, algo que razonablemente funciona, es que ese piso donde van a vivir tenga una puerta de entrada, algunas ventanas, 3 o 4 habitaciones y al menos un baño un cuarto de baño. Esto es un patrón. No te está diciendo exactamente cómo hacerlo, pero genera cierta predictibilidad, permite tomar ciertas decisiones y luego permite cierta flexibilidad para ajustar. Pero partimos de algo. Es decir, si yo voy a un piso que nunca he visitado, pero me dicen que es un piso para una familia de 80 metros cuadrados, casi seguro que puedo decir que hay un pasillo en algún lugar, casi seguro que va a haber un salón, un comedor y un recibidor y una cocina. Hay un patrón. Hay algo, una solución común a un problema recurrente, ¿no? Que es la definición de patrón. Es lo mismo que cuando usamos patrones de software, pero un poco más genérico y que nos lleva a este nivel de arquitectura de software. Ojo que a lo mejor estamos confundiendo el concepto de patrón con patrón de diseño en realidad, ¿eh? El patrón es algo que se repite, no que tiene una solución. Esa sería en realidad la definición de patrón de diseño. Por ejemplo, el término patrón viene de la definición que se encontró estudiando obras de libros, donde, por ejemplo, si miramos Star Wars o miramos Harry Potter y miramos la historia que tiene, detrás de ello tiene una estructura, no me acuerdo cómo se llama la estructura, creo que se llamaba la estructura del héroe. Y de ese tipo de análisis de patrones es de donde luego nos dimos cuenta de que nuestro cerebro era capaz de identificar esas cosas. De ahí es donde viene el término de patrones. Otra cosa es que la definición que nosotros tenemos en software es algo que se repite para poder resolver un problema conocido. Pues yo quería bajar un poco lo que ha dicho Víctor el ejemplo con las casas, ¿no? Quitando que hoy, esta mañana, justo estaba viendo mi programa favorito, Chiclana and Friends, y estábamos viendo cómo había pisos de 20 metros cuadrados que tenían el baño al lado de la cocina, sin broma, en la misma sala. Quitando eso, que es una cosa inhumana y debería ser ilegal, lo que viene a solucionar ciertos patrones que se han ido dando arquitectónicos, no de software, que también vienen a hacer una solución. No solo los patrones de software, Manu, son para una solución, son todos los patrones humanos, ¿no? De resolver cosas, sobre todo ingeniería y todas estas cosas. El MVC que ha mencionado Víctor, que es para mí el origen de los patrones que se utilizan hoy día todos, también vino como una solución
muy concreta de diseño, ¿no? Como la cohesión, que tendríamos que hablar de eso, pero no vamos a meternos, de no poner la taza del váter al lado del fregadero, ¿vale? Porque, salvo que seas un buitre especulador, pues es algo que no está guay. Entonces, de la misma manera, el MVC nació como un patrón, como decía Manu, de diseño muy chiquitito, para que los botones, ese tipo de cosas, tuvieran facilidad para mantenerlos, estuvieran las cosas claras, como decía al principio Alejandro, la gente podía programar bien ahí dentro de los botoncitos, y luego fue cuando poco a poco, en el 79, con el tema del Smalltalk y tal, una movida que estaban ahí en el Xerox programando, se dieron cuenta de que lo podían llevar a más, ¿no? De que podían seguir ese mismo patrón para toda la arquitectura. Entonces, me gusta que surgiera de lo pequeño hacia lo grande, que es lógico, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, fue Ivan Jacobson, ¿no? El que hizo este salto de lo que era un patrón arquitectónico para interfaces de usuario, llevarlo a esto lo puedo usar para dirigir todo mi proyecto, relajando el concepto de controlador y trasladándolo a controlador de caso de uso y el concepto de vista renderizada a interfaz de entrada-salida. Totalmente correcto. Sí es verdad que antes de Ivar Jacobson ya se propone que la gente que desarrolle, por ejemplo, en Smalltalk 79, ¿no? En la versión de ese año, su arquitectura de su aplicación ya sea un MVC que está integrado en el propio framework, ¿no? Es decir, ya vieron un poco antes que esto era para más grande. Lo que pasa es que Ivar Jacobson dijo, no, yo es que hago el proyecto entero así. Mi arquitectura entera, el proyecto es toda la arquitectura, que esto es muy chulo. Y del MVC del que está hablando Ricardo no es del MVC que conocemos ahora, por hacer también un poco para la gente que está en casa esa explicación. Claro, no es el mismo precisamente por eso, porque la idea sí es la misma, pero ha evolucionado mucho hacia algo mucho más grande. Pero sí es verdad que es muy parecido el que hay ahora, solo que en web, al primero que hubo, que se llamaba Model View Thing Editor, ¿vale? El primero de todos. No estaba muy claro todavía cómo lo querían gestionar, que era para botoncitos, para scrolls y todo esto que había en blanco y negro en los ordenadores del 79 en Smalltalk. De hecho, para desambiguar, lo que hace Ivan Jacobson es llamarlo Entity Control Boundary. Lo que pasa es que se rinde a la presión social y dice, vale, pues modelo vista controlador. Pero su idea era muy buena. Dice, precisamente para prevenir lo que ha pasado, es que ahora se usan estos términos totalmente desordenados. Él dijo, yo ya lo veo que va a pasar. Vamos a llamarlo distinto. Pero no, al final dijo, bueno, llamadlo como queráis. Y de aquellos polvos, pues estos lodos. Pues yo quería traer aquí la duda de lo que he visto por ahí que se le llama MV asterisco. Creo que haciendo referencia a esta cuestión de que a partir del MVC, el modelo vista controlador este que estamos hablando, nacen un montón, por ejemplo, y por decir algunos, modelo vista presentador, luego está que sí con controlador o la vista pasiva, no sé, ahí hay como un batiburrillo de nombres, el MVVM, ¿no? Modelo vista, vista modelo. Yo un poco lo que he destilado de ahí es que todos más o menos tienen las mismas capas, ¿no? Modelo, vista y controlador. A algunos se le cambia el nombre. Y lo que diferencia unos estilos arquitectónicos de otros es la relación que hay entre las diferentes capas. Absolutamente, y creo que por eso es tan importante y tan fundamental, nunca mejor dicho, entender muy bien el origen. Entender muy bien el origen, tanto antropológicamente como técnicamente. Porque a partir de ahí vas creciendo todo hacia las arquitecturas que hay hoy. Decía Alejandro, MVVM, MVP también, presentador. Todas esas propuestas no son más que, como bien dices, cambiar una relación concreta entre una de esas diferentes naturalezas, ¿no? De cosas, porque en concreto quien la estaba usando le venía mejor, ¿no? En concreto MVP lo propone Taligent bajo una movida de IBM, luego Microsoft, porque les venía muy bien para su aplicación en concreto. MVVM lo mismo, lo saca Microsoft porque para lo que ellos querían hacer en formularios de Windows les venía perfecto abstraer ciertas cosas un pelín diferentes. Pero todas son lo mismo con diferentes matices. Y la hexagonal que decíais antes, y la Clean Architecture, y la Onion, y todas esas cosas siguen siendo la misma idea con un matiz filosófico. Se ha mencionado hexagonal y si se menciona hexagonal yo salgo pimentero. No, pimentero no en realidad, pero voy a tirar una reflexión así un poco bruta, pero a ver si me la cogéis. Hexagonal es a la arquitectura lo que Scrum a la metodología, por lo menos en su intención. Y me explico. Hexagonal y su enunciador, creador, inventor,
Alistair Coburn, se ha hartado de decir que él lo que pretende es proteger el mundo de dentro del mundo de fuera. Y que lo que hay adentro no es de su incumbencia. De hecho, llamarle arquitectura, él mismo reconoce que es un poco grandilocuente. Clean architecture, que muchas veces se usan intercambiablemente, sí que va y sí que propone y algo, y es lo que acaba de comentar Ricardo, un matiz sobre el origen del MVC. Pero hexagonal no. Y desde este foro, para los millones de oyentes, por lo menos levantamos una lanza en favor de dejar de llamarle arquitectura, o por lo menos de entender que es un decoro histórico llamarle arquitectura hexagonal. Sería entonces lo de patrón de puertos y adaptadores. Sí, justo relacionado con eso, hace no mucho cuando estaba haciendo un artículo sobre puertos y adaptadores y lo que era además, había gente que me decía, bueno, pero esto es inversión de dependencias y tal. Digo, a ver, que no deja de ser diseño de software, o sea, sigues utilizando diseño de software. La única diferencia es, como bien ha dicho Víctor antes, que tienes una capa, entre comillas, de filosofía donde estás diciendo que está el concepto de dentro, el concepto de fuera. Que bueno, que eso hila igual que cuando piensas en otras arquitecturas, como puede ser el caso de DDD, que al final acabas añadiendo conceptos como bounded context, ¿no? Y al final es esa la filosofía detrás de la parte de arquitectura la que cambia, en la que al final también hace de alguna manera que cambies lo que decía Alejandro al principio de las responsabilidades o de dónde colocamos las cosas, porque en realidad lo que queremos es que se comporte de otra manera, ¿no? O sea, porque como bien hemos dicho al principio, sigue siendo diseño de software. Me ha gustado mucho esto y me ha hecho reflexionar sobre una cosa que no había pensado nunca, que vuelve a caer en lo de los patrones recurrentes, ¿no? En que esto simplemente son diferentes maneras de ver un mismo patrón. En la realidad también pasa. En este caso, el patrón que queremos hacer en la arquitectura de software que estamos diciendo es el de separar lo de fuera de lo de dentro. Muchas maneras de entenderlo, muchos flujos posibles, pero es separar lo de fuera de lo de dentro. En la realidad también se da y también hay un problema de nombres, porque algo que separa lo de fuera de lo de dentro es una pared, como decía Víctor, o una puerta, en función de cómo lo veas. Pero también algo que separa lo de fuera de lo de dentro es la membrana de una célula, que no sé cómo se llama, pero cómo se llame, no me acuerdo. Entonces, el patrón es el mismo, separar lo de fuera de lo de dentro. Todos los organismos naturales y hechos por el humano artificiales lo han seguido. En software pasa igual. Todo el mundo ha seguido lo que MVC vino a poner de primeras. Que al final, cerrando el círculo, es puertos y adaptadores por todos lados. Es unas capas ofrecen unos puertos que se implementan en unos adaptadores y repetimos para contener la complejidad, que al final es de lo que va esto. Al final, nuestro cerebro de mono llega hasta donde llega y divide y vencerás, y hacer capas es una manera de partir el problema. En fin, al gusto. Que sí que creo que es importante que desde aquí, que nos juntamos mucho para hablar de software y estas cosas, también digamos que hay que tener cuidado con la semantic diffusion o la dispersión semántica, como nos gusta hacer en la casa, ¿no? Que lo hablamos en el primer capítulo de hablar de términos como puertos y adaptadores, o la arquitectura de puertos y adaptadores, y hablar en realidad de Clean Architecture o de Onion y confundirlas porque hay tres capas y es como... Desde aquí hacemos creo que el llamamiento a, por favor, cuidado con lo que llamamos las cosas, que al final eso también tiene una repercusión a la hora de comunicarnos con los demás y creo que es importante. Y de hecho hay que tener mucho cuidado con cómo llamas a las cosas cuando estás hablando de arquitectura de software. Especial cuidado. Como por ejemplo el cuidado que hay que tener si yo estoy hablando sobre coger un objeto aquí en España o en Argentina. Porque la cosa se pone muy fea. Siendo el mismo verbo, significa una cosa muy diferente. Esto pasa igual en arquitectura de software. Cada tribu, cada matiz semántico, cada matiz filosófico que han dado las diferentes propuestas, han reutilizado palabras para diferentes semánticas, para diferentes significados. Entonces hay que tener muy claro qué palabra está significando qué cosa en cada casa. Como por ejemplo la palabra controlador, que dependiendo de dónde esté significa una cosa que no tiene nada que ver, o presentador, o ciertas diferentes palabras. Me parece muy, muy interesante por eso el matiz que has hecho, Manu. Y aprovecho para hacer una llamada a que no se pelee la gente por esto, por Dios. Que basta ya de perder el tiempo diciendo, "No, es que yo esto lo llamo service y yo lo llamo controller y yo lo... Perdón, o sea, no me quiero reír, pero sí que creo que hay mucho tribalismo, mucho equipismo en esto, y
una vez nos entendamos, es muy fácil hacer esa transición. El que pueda, que la haga y ya está. Y no hagamos MR cambiando, luchando contra un nombre de una comunidad. Por poner en otras palabras lo que dice Víctor con este ensemble consejo, allá donde fueres, haz lo que vieres y ya tendrás tiempo de cuando ya lleves un mes, dos, incluso un año ya en un sitio y entiendas el contexto del por qué es hacer las cosas, quizá ya entrar a debatir o a poner sobre la mesa, oye, ¿le cambiamos el nombre a esto o seguimos con eso? De todas formas, yo, por ejemplo, y esto es algo que yo sí hago mucho en las empresas a las que voy, de las primeras cosas que hago es cuando voy viendo cosas, las voy apuntando y luego tengo una especie de reunión donde junto al equipo y les pregunto qué es la definición de este término, de este término, de este término. Pero por el hecho de entender, que luego podemos debatir todo lo que queráis sobre eso, pero que creo que ayuda mucho también a que todo el mundo esté en la misma página porque os sorprendería la cantidad de veces que cada persona dentro del equipo tiene una definición diferente de cada uno de los términos que están usando. Segundo ensemble consejo del día. Asegúrate de cuando estés hablando con alguien que estáis hablando de la misma cosa. Aunque parezca que deuda técnica es algo muy extendido y parece que todo hablamos de lo mismo, aclárate cerciórate de eso. Tercer ensemble consejo y a medio cachondeo, pero es posible que se hieran algunos egos si haces este ejercicio de escarbar demasiado. Porque igual te encuentras preguntando, ¿por qué le llamas controlador a eso? ¿O cómo le llamas a esto? Y llegas a laberintos emocionales donde pasan cosas. Y bueno, esto cuidado porque creo que aquí nos gusta hacer este ejercicio desde la ingeniería, desde la racionalidad, pero es bastante típico, al menos en mi experiencia, que se lleve de repente a las emociones y haya un quiebro que a mí me saca de juego porque, hostia, de repente ya no estamos hablando de ingeniería, estamos hablando del ego de quién sabe más o estas cosas que no aportan absolutamente nada. Vale, ¿y por qué invertir en esto? ¿Por qué invertir en todo esto, en todas estas palabras, en todo esto? Se hablaba antes al principio de cajones, ¿no? De tener para organizar el proyecto. ¿Podemos ir un poco más? Pues como tú has dicho ya, Joser, al final Ricardo iba comentando el tema este de para que fuera más fácil programar esto de los botones, ¿no? Que creo que decía que venía del tema de Smalltalk allá de finales de los 70. Comentaba yo antes también esta historia de diferenciando entre la arquitectura de sistemas y de la arquitectura de software, que esta última, la arquitectura de software, se centraba más en la funcionalidad y sobre todo en la mantenibilidad. Creo que lo hemos ido sobrevolando un poco ya todo el rato. Pero a mí, por ponerle el punto, por mi parte al menos, final, yo cuando pienso en la arquitectura pienso en que cualquier persona que pueda entrar entienda en un par de minutos de qué va la cosa. Me parece muy, muy chula esa causa sobre por qué invertir en arquitectura, que además sería también justificable de por qué invertir pronto, ¿no? En el proyecto, obviamente, porque es cuando más se espera que entre más gente. Pero yo creo que hay otra cosa detrás más importante que es que no tiene por qué entrar gente nueva, ¿no? Que lo que dice siempre Ken Beck de que tú mismo dentro de 6 meses ya eres otra persona diferente trabajando en ese proyecto. Entonces, la familiaridad que te da una arquitectura, el que siempre estén las cosas en los mismos sitios, haya predictibilidad de dónde están los códigos, creo que es la clave, que al final subsume a la tuya, Alejandro, o sea, simplemente subsume a la que tú has dicho. Es donde está la clave de por qué hay que invertir en arquitectura. Para mí hay un matiz también que creo que es importante y es que en realidad no es solo por la predictibilidad que comentaba antes Ricardo, también para mí es por las propiedades que comentábamos antes. O sea, una arquitectura te ofrece en el código muchas propiedades y como hablábamos antes, pues esas propiedades muchas veces también están de alguna manera atadas a los requisitos no funcionales, que es el tira y afloja que estaba comentando antes Ricardo también, que hay, porque dependiendo de lo que tengas, pues utilizarás o adaptarás la arquitectura que necesitas para el sistema que tienes que construir, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante las propiedades que necesitamos que tenga para esos requisitos no funcionales, ya que al final lo que queremos construir está basado en esas necesidades de otros, ¿no? Absolutamente, y ahí viene, por ejemplo, una que se nos ha pasado antes decir, que es más filosófica que todas las que hemos dicho, que es la Screaming Architecture, ¿no? El hecho de que tu arquitectura grite lo que es para que el águila lo vea desde arriba. Claro, muy bien, Manu, para que lo pueda entender gente no técnica, eh,
tus necesidades marcan tu arquitectura, porque no es lo mismo querer construir un hospital, que querer construir una biblioteca, que querer construir una trinchera, que un búnker, que un bloque de pisos, que una escuela. Y a veces sí es verdad que se reutilizan cosas antiguas para otras, pero salen regulinchis, se hace lo que se puede, ¿no? O sea, me parece muy importante. Y sí que voy a decir una cosa que me resulta muy curioso estar explicando por qué invertir en arquitectura, ¿no? Porque creo que cuando una persona de verdad se preocupa por invertir en arquitectura, ya sabe por qué él tiene que invertir en arquitectura. Porque ya ha sufrido un proyecto en el que no había una buena arquitectura, una arquitectura decente. Entonces, por llevarlo al símil de la vida real, cuando de verdad sabes que tienes que invertir en arquitectura es cuando has querido quitarle el tomate a un plato de espaguetis, ¿no? Porque alguien no podía comer tomate. A mí me gustaría hilar esto con una frase además tuya, Ricardo, de otro episodio donde tú decías que las decisiones de diseño, el no tomar decisiones de diseño al final también es tomar decisiones de diseño, ¿no? Entonces el encontrarte un proyecto que no tiene arquitectura, en realidad es que tiene arquitectura. Lo que pasa es que vamos a decir que, que a lo mejor no le puedes poner un nombre o que puede ser como dijeron una vez hace mucho tiempo, lo que se conoce como ginger architecture, que es como la raíz de... No, no me acuerdo cómo se dice ginger en castellano ahora. La raíz Jengibre. de un jengibre, gracias. Pues yo venía a cambiarme el sombrero y a proponeros el siguiente juego, que es ¿cuándo no hacer arquitectura? ¿Cuándo no emplear tiempo en arquitectura? Porque creo que es interesante esa reflexión. Yo así a bote pronto, que era algo que ya estaba pensando de antes, si el proyecto tiene muy corta duración, cuando quieres, empiezas incluso a pensar en la arquitectura, voy a hacer no sé qué, a plantearlo cómo será dentro de... Al final se te acaba el proyecto y a lo mejor podrías haber invertido el tiempo en otras cosas. Es un poco lo de, en cierta manera, la deuda técnica. Compras esa deuda, ¿vale? Porque no te va a impactar el tiempo en el que luego vas a tener que pagar esos intereses. Va a ser tiempo tan corto que dices, mira, prefiero hacerlo así ya y vamos para adelante. También quizá otro vector sería la complejidad. Si la aplicación que estás haciendo es muy simple y más o menos la vas cruzando con que dura poco tiempo, puedes tirar sin pensar mucho en la arquitectura. Yo sé que aquí tendría que sacar el pimentero, no soy una persona muy de sacar el pimentero para los oyentes que nos escuchen regularmente, pero sí que diría que en realidad, por ejemplo, el tema de los proyectos, no conozco un proyecto que en realidad nunca se haya tenido que mantener, volver a tener que tocar o a cambiar algo. Sí que conozco Proof of Concepts o POCs, que ahí es donde para mí no tiene ningún sentido utilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad eso es algo que voy a tirar. Entonces, pues no me importa la arquitectura que tenga, la idea no es utilizarlo y de hecho recomiendo no utilizar arquitectura para que no intenten utilizarlo. Se me ocurre ahí escarbando cuando los recursos no son un factor a controlar. Es posible que estemos en un entorno donde haya muchísimo dinero, incluso que interese que los proyectos se alarguen, porque pasan cosas raras en este mundo. Estoy pensando en una consultoría con poca ética, monetiza su tiempo. Con lo cual, ¿para qué querría yo dar, si tengo un cliente que confía ciegamente? No sé, es un poco retorcido el ejemplo, pero podría valer. Entonces ahí las buenas consultoras que tienen que hacer, ¿no? Pobrecitas. Competir. Yo por poner un poco de unicidad a todas estas últimas intervenciones, en realidad ha dicho Manu que nunca suele sacar el pimentero y que lo ha sacado y no lo ha sacado. Manu, no te has dado cuenta de que no había pimentero. Lo que pasa es que por las lecturas que hemos hecho, creo que estamos en el mismo barco Alejandro y yo, también llamamos proyecto a lo que tú has dicho como una prueba de concepto, un Spike, ¿no? Que se llamaba en XP. Son mini proyectos, a fin de cuentas, porque siguen un ciclo de vida muy rápido, ¿no? Como una mosca de esas que se mueren al día siguiente de nacer con todo su ciclo de vida hecho, pero son mini proyectos. Entonces, creo que ahí ha sido más un problema de que no hemos hablado en los mismos términos como veníamos aconsejando que tiene que ocurrir. Vale, pero donde hay arquitectura, hay arquitecto. ¿Cuál es el rol de esta persona en software? Lamentablemente, actualmente yo ostento el rol de arquitecto en papel, en el contrato, aunque hago labores de principal, por suerte. Y sí tenemos arquitectos. Y bueno, yo lo que estoy viendo actualmente, que estamos en 2025, sigo viendo, por desgracia, la figura de lo que se conocía como el arquitecto de Marfil, que es una persona que por alguna razón hace esa definición de todo lo que tiene que haber internamente
y cómo se tiene que estructurar todo. Y se lo dice al resto del equipo y el equipo es el que tiene que encargarse de hacerlo, sin haber sido parte de la toma de decisiones de arquitectura, sin entender por qué se hacen las cosas, simplemente son meros ejecutores. Diría que eso, lamentablemente, a día de hoy sigue pasando. A mí me gusta mucho, Joser, que hayas dicho esta palabra de rol y luego creo que Manu ha dicho el papel. Creo que es algo muy interesante porque no tiene por qué hacerlo una persona siempre. Siempre aquí nos gusta esto del tema de la mob, del ensemble, ¿no? De trabajar colaborativamente. En mi opinión es algo que tiene que ir rotando o que a veces lo hace el equipo al completo, ¿no? Pues ahora sí que vengo con el pimentero, pero no con el que esperáis. De repente no voy a decir que sí que tendría que haber arquitectos clasistas que desde su torre de marfil ven a peones trabajar en lo que han dicho. Lo que voy a decir es que esta metáfora se ha acabado instaurando en el término de arquitecto y se le ha acabado cogiendo este matiz peyorativo porque fue lo que ocurrió. Porque fue lo que ocurrió durante décadas en el desarrollo de software. ¿Por qué? Pues muchos lo achacan a RUP, UML y tal, muy mal achacado a eso porque para nada era lo que proponía esa propuesta que de hecho hablaba del mismo rol, de la misma palabra de rol que ha dicho Alejandro, ¿no? Que podían ser la misma persona quien hiciera ambos trabajos, solo que cambiándose la gorra, porque solo podemos tener una gorra a la vez, ¿no? Como dijo traducción libre Dijkstra en su discurso del premio Turing. Entonces, yo a lo que voy es a que ese término peyorativo es un término que ha venido por el mal uso de ese puesto de trabajo. Pero el hands-on architect era una cosa que ya existía en los 80, en los 90, en los 70 ya hablaba de eso Fred Brooks en el Mythical Man Month y ya es el puesto que tiene ahora Manu. Pero Manu, si quisiera, podría hacer de torre de marfil y joder al resto de gente que estuviera en su equipo, básicamente. De hecho, totalmente de acuerdo y creo que para intentar evitar ese tipo de situaciones, creo que por eso ni siquiera intentar ostentar el gorro, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay gente que todavía ve o está cerca de gente que sigue teniendo arquitectos de marfil, es muchas veces mejor dejar al mismo equipo que sea el que se sienta cómodo eligiendo con lo que va a trabajar, teniendo en cuenta lo que decíamos antes, requisitos funcionales, filosofía, mantenimiento, otras cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con que deberíamos de poder rotar ese gorro. Puede ser entonces que sea, en este caso al equipo, los dos igual, el arquitecto, desde la perspectiva de la arquitectura, lo que es el tech lead, desde la parte, digamos, del liderazgo técnico en general. No sé si me explico. Yo entiendo que sí, porque Tech Lead también es una persona que puede ostentar mucho abuso de poder si lo quiere respecto a las directrices del proyecto. En este caso, arquitectos en cuanto a arquitectura, que al final, si quieren, va a terminar siendo lo mismo, ¿no? Pues yo vengo a ponerme otro sombrero otra vez y vengo a hacer un ejercicio parecido al de antes. Y es que creo que dentro de la guerra civil del software, esta que se mencionaba, de cuando se transicionó de este clasismo jerárquico a la anarquía del movimiento ágil, y cogérmelo con pinzas, creo que se perdió también esta idea de la diferencia entre el ingeniero y el programador. Y todo se desdibujó en este concepto de desarrollador, ¿no? Que es el que usamos ahora. Hemos mencionado aquí varias veces, el agilismo presupone el conocimiento técnico y la calidad. No es algo que se tiene que sacar. Al arquitecto se le presupone también. Entonces, que creo que parte de este desaguisado que hay ahora mismo es que necesito este conocimiento técnico, esta capacidad de decisión, pero no puedo presuponerla. Entonces empezamos a hacer un híbrido entre lo que antes era clarísimo para todo el mundo, que el arquitecto sabría 7 patrones arquitectónicos distintos de base, pero ahora el desarrollador no necesariamente. Entonces aparece esta figura de principal staff, arquitecto según cuán legacy sea tu nomenclatura, pero creo que parte del problema es ese, que seguimos necesitando los fundamentos, pero se han desdibujado. Vale, y esto, para la gente que está en casa, ¿qué recursos o por dónde empezar? Ostras, qué interesante. El por dónde empezar me ha hecho arrancarme porque yo empecé por Clean Architecture, ¿vale? Que siempre he dicho que la serie Clean, además de estar escrita por una persona deleznable, es una buena droga puente hacia las cosas serias del software, ¿no? Y fue mi droga puente y lo agradezco realmente.
Pero fue cuando luego leí un libro del que esperaba mucho menos esto, sino otras cosas, que se llamaba Object Oriented Analysis and Design with Applications, donde ya de repente sí que lo vi todo, lo até todo. Ya solo visualmente con cómo explica el libro las cosas, ahí fue donde lo até todo. Pero es un libro muy duro, muy de otra época, muy anacrónico. Entonces, a lo mejor viene bien la droga puente para no probar primero la heroína, ¿no? Vaya metáfora me está quedando, Dios mío. Pero bueno, ¿me entendéis? Entonces, ir primero a ese libro creo que es un problema. Pero llegar a ese libro es el objetivo, para mí. Por favor, que quede claro a los oyentes que nosotros no favorecemos el uso de las drogas. El uso irresponsable. Faltaría más, faltaría más. Sí que quiero decir que no sé qué opináis de esto, pero la mayoría de libros en los que ahora he visto últimamente, sé por ejemplo que le ha pasado también a Iván, el, el título arquitectura de software no sé qué cosa o no sé qué cosa para la arquitectura de software, justo han sido los libros que menos me han aportado. Entonces eso es una orange flag, ¿no? Un consejo, ya que estamos oyendo consejos, para la gente que quiera leer que los coja más con pinzas. Yo voy a proponer otra dimensión, otro vector de por dónde empezar, que es por los test. Coge cualquier proyecto que tengas, si es pequeñito mejor, genera una buena cobertura de test y entonces empieza a jugar. Porque creo que el ejercicio de mutar arquitecturas, de transicionar de un patrón arquitectónico a otro, por ejemplo, a mí es lo que más me ha enseñado. Y entender los matices desde la práctica. Es decir, vale, tengo mis tests, me están protegiendo, voy a pasar de MVP a MVVM y voy a ir de aquí para allá. Eso a mí me funcionó, creo que le puede funcionar a más gente. Voy a sacar el pimentero, porque mientras hablabas, Víctor, voy a sacar el pimentero contra mí mismo antes, como has hecho tú algunas veces. Porque mientras hablabas, me he dado cuenta de que uno de los libros que he leído, que sí que ponía software architecture en el título, es mentira lo que he dicho. Es un libro muy chulo y de hecho ahora recomiendo empezar por ese, que es el libro Head First Software Architecture. Ese sí que es la droga puente suave, 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 suave que hay para entrar. Te deja las cosas muy masticaditas, como todos los libros de esa serie, muchos conceptos para que vayas picoteando aquí y allí, y ya después, lo que viene a ser estudiar, que yo sabéis que me he quedado en la parte teórica, menos mal que Víctor ha ido a algo serio como es la pragmática. En la parte teórica, lo que es estudiar, por ahí podrás empezar para después ya tirar ciertos tentáculos hacia otras cosillas. Yo voy a decir que algo que siempre suelo utilizar para, sobre todo para enseñar o para cuando yo aprendí, lamentablemente no seguí este patrón y a mí me hubiera gustado que me enseñaran así, fue haciendo catas. O sea, más o menos lo que dice Víctor, pero hay algunas catas que te permiten hacer ese diseño de algunas arquitecturas y luego pues ya creo que se puede mezclar inclusive con lo que decía Víctor de mutarlas. De hecho, cuando quieres trabajar en arquitectura evolutiva, ¿vale? Lo que tú quieres trabajar es cómo puedes migrar de una a otra. Y ese ejercicio que comenta Víctor creo que viene muy bien después de haber hecho alguno de estos ejercicios individuales y luego intentar hacer la transición entre uno y otro que te va a obligar a ver los conceptos. Eso a nivel práctico. A nivel teórico, creo que independientemente de que yo no tenga así como un libro de referencia porque he leído bastantes, pero mi experiencia práctica ha sido, creo que, más importante. O sea, caer en una empresa en la que se estuviera haciendo bien ha ayudado bastante para poder de alguna manera luego encontrar qué es lo que yo necesito aprender de cada una de las otras y ir buscando las diferencias entre ellas. Yo estaba aquí dándole una vuelta al tema de las recomendaciones y he llegado en mi histórico este de libros que me he leído al libro de DDD. Y creo que no hemos hablado de si DDD es o no una arquitectura, pero no sé qué opináis para recomendar alguno de estos libros de DDD, que muy, muy, muy en resumen, y aunque ya tenemos un episodio sobre ello, es poner el foco en el dominio. Pero creo que se puede empezar por ahí también. Si nos vamos a pelear, es una arquitectura. Si somos amiguis, hablemos de ello. Bueno, entonces no nos peleamos, es una arquitectura, lo resolvimos ya en el capítulo de Domain Driven Design, así que hacemos esa referencia. Y yo sí que quiero cerrar el tema de las recomendaciones con una cosa que se nos ha quedado fuera, pese a que estaba de Strangis en la agenda que se nos ha ido, porque me viene muy bien para recomendar a alguien hacer esto. Ha dicho Víctor los test, ha dicho Manu hacer catas y creo que una vez eso más o menos la gente le pilla el tranquillo, hay que ir directamente a hacer un pet project en el que hayas un walking skeleton.
Un walking skeleton, que es un término chulísimo de arquitectura, que es tener el día 1 a un esqueleto moviéndose. Ya tendrás al humano con sus músculos y sus cosas, pero por lo menos que esté el esqueleto danzando, que básicamente es que el día 1 hayas podido subir a producción funcional lo mínimo posible de lo que necesitas, para a partir de ahí ir generando los huesos, la carne y todas esas... Bueno, los huesos ya está porque es el esqueleto. Los músculos, la carne y todas esas cosas. Me parece muy chula la idea y para ello, como sigo en el mundo de los libros, por desgracia, sería bastante recomendable leer Growing Object Oriented Software Guides by Test. Que por cierto, gracias por decir eso, porque también es lo que solía hacer en Codurance, por ejemplo, cuando teníamos a personas que querían aprender un stack concreto, le decíamos que prepararan el Walking Skeleton con la parte de observabilidad y todo lo demás para que fuera lo más realista posible y que luego hicieran una pequeña aplicación, que en ese caso normalmente suele ser una agenda o un to-do, no algo excesivamente complicado, pero que tenga varias operaciones para que la persona pueda practicar y eso siempre ha funcionado bastante bien. ¿Y qué os parece si ya que hemos dejado este Walking Skeleton de arquitectura de software funcionando para que la gente ya pueda avanzar por su cuenta, vamos cerrando? Esperamos que a Fran Soriano le haya gustado más o menos este compendio que hemos hecho. Le agradecemos un montonazo que haya propuesto un tema. Hay más temas propuestos por más gente. Cualquier persona nos puede escribir para proponernos temas, nos encantará. Pero yo creo que ya hoy tenemos que cerrar con la quote, ¿no? Pues me arranco. Le hemos citado en este programa. El amigo Grady Butch dijo con mucho acierto y no menos humor que la tarea del desarrollo de software es, desde la ingeniería, crear la ilusión de simplicidad.